Señores, quisiéramos pedirle excusa a nuestra invitada, porque en el día de ayer hubo una confusión aquí. Pero a nombre del doctor William Hanna, médico, el gurú de la medicina dominicana, y de un servidor, queremos elevar nuestras masas, ¿cómo se dice? Protesta al personal de la revista, porque la doctora Kenia Torres ayer estuvo aquí en el programa y no sé dónde nos las escondieron, evitando que el doctor conversara sobre un tema que a él lo apasiona, que es el hígado, y además de que evitara que un señor de la edad del doctor Hanna y un servidor disfrutemos de una persona como la doctora Kenia Torres. Así que nos perdimos, pero hoy la tenemos para nosotros solos. Se la perdió el doctor Hanna. Acuérdese que yo nada más tengo un ojo. Sí, pero suficiente. Sí. Bien. Doctora Kenia Torres, doctora en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hepatóloga, coordinadora de la unidad de hepatología de Luis Eduardo Aybar, miembro del departamento de gastroenterología y unidad de trasplantes de la Plaza de la Salud. Hígado. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por recibirme. Decíamos en la pausa que todos los reportes de los gastroenterólogos que hacen endoscopía siempre dicen lo mismo, dicen gastritis, esofagitis, Helicobacter pylori y hernia diatal. Pero eso no es un diagnóstico único o un estilo único de los gastroenterólogos. Si usted va al hepatólogo, inmediatamente le dicen que usted tiene un hígado graso. Doctora, ¿qué significa tener un hígado graso? Mire, doctor Jacín, realmente cuando se le dice al paciente que tiene un hígado graso, más que todo es un hallazgo fortuito sonográfico, que es la presencia de tejido graso en la superficie de la masa hepática, en la superficie del hígado. ¿Es de imagen o es laboratorio? Es de imagen totalmente. ¿No aparecen las pruebas en sangre? No, puedes que tú tengas presencia de grasa en el hígado con alteraciones de los perfiles de colesterol y triglicéridos, que pueden coexistir, pero no necesariamente puede ser así. Puedes tener un hígado graso y tener un perfil lipídico totalmente normal. Lo mismo que ocurre con un tumor. Puede tener un pequeño tumor en hígado que no aparezca en el laboratorio. Efectivamente. La alfa-fetoproteína es uno de los marcadores tumorales que nos puede orientar hacia un proceso tumoral en el hígado. Pero en muchas ocasiones podemos tener tumores hepáticos sin tener una alfa-fetoproteína elevada. Bien. Doctora, debimos comenzar por ahí. Dicen que el órgano más pesado del cuerpo es el hígado, ¿es así? Así es. ¿Es el más grande o el más pesado? Es el más grande, porque los pulmones pesan un poquito, no, los pulmones pesan un poquito menos, es el más voluminoso. Tiene más volumen, sí, pero menos peso el pulmón. ¿Qué es el hígado? Bueno, el hígado, después del cerebro, es la máquina que lo hace todo, absolutamente, en nuestro cuerpo. Es el laboratorio del cuerpo. El laboratorio del cuerpo. Es la mejor definición que podríamos darle. Es donde se sintetizan las mayorías de las sustancias y de los metabolitos que posteriormente van a ejercer las principales funciones. Una pregunta obligada. Si es tan importante y usted trabaja en trasplante, ¿es posible trasplantar un hígado o parte de él y hay regeneración de la célula hepática espontánea o inducida? Bueno, el trasplante de donante vivo, de acuerdo, se hace en situaciones específicas. Por ejemplo, si logramos tener un tumor que obviamente debe tener unas características propias, como tener menos de 3 milímetros y ser un tumor único y estar localizado en un área de fácil acceso, digamos en uno de los lóbulos hepáticos que se pueda extraer, ese lóbulo se puede extirpar y se puede colocar una parte del hígado del donante. Entonces, esa parte del hígado no es que se va a regenerar, sino es que va a realizar la función que se necesita. Digamos, estas células que se van a trasplantar son capaces de hacer toda la función. ¿Y cuáles son los receptores ideales de trasplante? ¿Cuáles son las enfermedades
que ameritan o meritarían trasplante? Bueno, la principal causa de trasplante hepático en el mundo y en nuestro país es la cirrosis hepática por el virus de la hepatitis C. Están las demás hepatitis, como es la hepatitis B, están las enfermedades autoinmunes. Y si usted coge una enfermedad como la hepatitis C y le hace un trasplante, ¿las células sanas que usted trasplanta no se enferman? Sí, por supuesto. De ahí es la importancia de que el paciente llegue a un trasplante de hígado curado de la hepatitis C. Porque ¿Y es que se ya cura la hepatitis C? Totalmente. Ya ¿Qué es la hepatitis C? Pues es la infección de la célula hepática por el virus de la hepatitis C. ¿Es un virus? Es un virus hepatotrópico. Hay 3 tipos de hepatitis y ya hay más. No hay más, hay hepatitis que van desde la hepatitis A hasta la hepatitis E. Ya hay 5 entonces. Sí. La A es una hepatitis viral de transmisión fecal-oral que generalmente pasa como un proceso gripal. Sin embargo, hay otros pacientes que pueden presentar síntomas como es el color amarillento de la piel, fiebre, pero es una hepatitis que crea anticuerpos y cura la mayoría de las veces espontáneamente. El paciente no se vuelve a reinfectar. Sin embargo, el virus B, y el virus C son infecciones hepáticas que cronifican. Dígase que pasan mucho tiempo, el paciente está contaminado y esas son las principales que pueden evolucionar a una cirrosis. Doctora, no va a excusar porque no vamos a dar una clase de hígado en televisión, pero hay que llenar todas las expectativas de los televidentes. Sí. Usted dijo que puede ser A, B, C, D, E, son 5. Son 5. Hay algo que generalmente te preguntan y es ¿por qué las enfermedades del hígado, en la medida que son más graves, alteran el estado anímico del paciente? ¿Por qué se altera tanto el estado anímico del paciente? Bueno, las hepatitis que cronifican tienen uno de los síntomas que puede presentar el paciente es la astenia. La astenia es un cansancio perenne que el paciente puede presentar durante toda la vida. Por supuesto, hasta que tiene una cura. Pero también, lamentablemente, son pacientes que son muy estigmatizados por tener una hepatitis. Muchas veces ni siquiera son contratados en las diferentes empresas por esta condición, cosa que no entiendo por qué. Y ya eso son cosas que hacen que el paciente tenga esa predisposición a sentirse deprimido, a sentirse aislado. ¿Todas las hepatitis son transmisibles? La hepatitis B se transmite principalmente por relaciones sexuales, igual que la hepatitis C que se transmite por transfusiones de sangre, procesos quirúrgicos, tatuajes, las personas que comparten agujas para transmisión de drogas endovenosas. ¿Todas son por transmisiones sexuales? No. La A es por transmisión fecal oral, la B es por transmisión sexual, principalmente aparte de lo que ya dije. La C generalmente no se transmite por relaciones sexuales, sino más bien por transfusiones, contacto de sangre. Para la saliva tiene que haber una carga viral muy alta, sobre todo para la hepatitis B, la B, pero tiene que haber una carga viral muy alta. Alimentos. ¿Cuál la hepatitis A. Las A. Sí. Es decir, alimentos crudos. Mal cocidos exactamente o contaminados con materia fecal. Transfusiones de sangre. Hepatitis B, hepatitis C principalmente. La hepatitis D, que es la hepatitis delta, tiene que estar presente una hepatitis B para que haya la coinfección. Cuando usted habla de heridas o de tatuajes, es sangre, ¿verdad? Sí, porque para hacer los tatuajes se utiliza una aguja, el paciente va sangrando mientras se va haciendo el procedimiento y si la aguja no es estéril, que tiene que ser de uso único, se puede transmitir. Relación de las grasas y el alcohol con el hígado. Uy, eso es una combinación nefasta. A ver, la grasa, por lo que hablábamos al principio de la esteatohepatitis, que es la inflamación del hígado, por la presencia de grasa, y luego el alcohol es un potente inductor de cirrosis hepática enólica, que es lo mismo que cirrosis hepática alcohólica. Una pregunta, ¿existen medicamentos que puedan revertir lo que es la acumulación de grasa en el hígado, que tengan efectividad en hacerlo o solamente el cambio de hábito de la actividad física pueden hacer eso? No, según los últimos avances que se han realizado al respecto, el paciente que modifica su estilo de vida, dígase llevando una dieta balanceada y haciendo ejercicios, es suficiente en el caso del hígado graso.
Ahora, cuando ya hay una esteatohepatitis establecida, el único medicamento establecido actualmente es la vitamina E, pero tiene que haber alteración de las transaminasas hepáticas para que haya una esteatohepatitis establecida. ¿Cuál es más crónica de todas? Las que cronifican son la B, la C, la E y la D. La A no cronifica porque el paciente crea autoanticuerpos. Doctor. Dos preguntas, doctora. Una persona con un régimen alimenticio, digamos, sano, que se da su trago social, ¿por qué presenta alteración en el hígado? La otra, ¿puede el trastorno del sueño afectar el hígado? No, el trastorno del sueño no tiene que afectar el hígado directamente. Lo que pasa es que cuando tienes trastorno del sueño, tienes trastorno de prácticamente tu calidad de vida del día a día para realizar tus actividades diarias. Y con respecto a la primera pregunta, una persona que lleva una dieta balanceada y que ingiera alcohol de manera rutina, social, exactamente, a veces puede tener predisposición a desarrollar un trastorno hepático, pero es porque idiosincrásicamente, dígase, el paciente presenta una predisposición innata a una afección del hígado, aunque ingiera poco alcohol o aunque lleve una dieta balanceada. De ahí es la importancia de que el paciente tenga un chequeo, por lo menos anual, para uno ir verificando. O sea, a veces nacemos con predisposiciones que luego en la adultez es cuando la desarrollamos. De todo lo que consume una persona habitualmente, ¿cuál es, vamos a decir, estamos hablando de grasa, alcohol, refresco, ¿cuál usted cree que es la sustancia menos tolerable o más difícil de procesar para el hígado? El alcohol. El alcohol. El alcohol. Pero vamos a ver, estamos hablando de una cantidad suficientemente importante y prácticamente diario para que el alcohol afecte el hígado. Ahora, quiero aclarar que no todas las personas tenemos la misma capacidad para metabolizar el alcohol a nivel hepático. Y quizás una pequeña cantidad o una cantidad moderada de alcohol ya es suficiente para afectar el hígado. Bien, vamos a una pausa con la doctora Kenia Torres y volvemos en un momentito. Bien, amigos, analgésico, antipirético, relajante, neuromuscular, Dicloneuro Relax, en todas las farmacias de Disfármaco. Dicloneuro Relax. También Migracetin para la migraña. ¿Verdad, doctor? Bien, ahí tenemos, doctora Kenia Torres, una cantidad enorme de preguntas, más otras que tenemos. Y quizás debemos comenzar por que usted nos cuente cuáles son las enfermedades tumorales propias del hígado, las que son sistémicas que afectan al hígado y las que son enfermedades propias del hígado no tumorales o infecciosas. Las enfermedades no es que sean sistémicas, sino que podemos tener tumores en el hígado, tener un hígado metastásico, que es cuando ya tenemos resección del tumor ya establecido en el hígado, pero viene de otro órgano. O sea, el tumor primario puede estar en próstata, en las mamas. Estamos hablando de metástasis. Sí, eso sería ya un hígado metastásico. Ahora, podemos tener también tumores hepáticos propios, un tumor primario del hígado o un hepatocarcinoma. Este hepatocarcinoma puede estar dado... ¿Qué es más común? ¿El primario de hígado o la metástasis al hígado? Va a depender sobre todo de cuál sea el tumor que esté afectando. Hay tumores que son más metastásicos y luego tenemos tumores que pueden ser primarios, dependiendo obviamente de la patología de base del paciente. Porque si tenemos una afección hepática de base, generalmente el paciente puede desarrollar un tumor hepático primario. Entonces, está el tumor hepático, pero también dentro del hígado o dentro de las vías biliares intrahepáticas tenemos lo que son los tumores de las vías biliares. Que Esos son tumores propios del hígado. Esos son tumores de las vías biliares, pero que las vías biliares convergen en el hígado. Y cuando están ahí, ya entonces adquieren otro nombre que no sería hepatocarcinoma, sino sería Klatskin. ¿Y las vías biliares tienen una patología diferente al hígado? Totalmente, pero
Y eso es Pero importante. la misma de la vesícula, ¿verdad? O sea, son parecidas, porque los síntomas son muy parecidos. Las enfermedades de las vías biliares pueden presentar alteraciones de las funciones hepáticas y puede presentar la ictericia, que es el color amarillento de la piel. La ictericia es producto de una oclusión de algo. De la obstrucción de las vías biliares, no aumenta la bilirrubina en sangre. Doctora, un amigo que yo quiero mucho, ya que usted está hablando de tumores propios del hígado, de nombre Emilio Régulo, no digo el apellido, tuvo un Klatskin. ¿Qué es un Klatskin? ¿Es un tumor propio del hígado? Es un tumor maligno. de las vías biliares. Él lo sabe que es maligno. ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno, a ver, los tumores de las vías biliares del Klatskin, en la mayoría de las veces... ¿Es de vías biliares? Es de vías biliares, no es del hígado. Lo que pasa es que, vuelvo y aclaro, las vías biliares cuando convergen en el hígado, en ese punto puede estar muy cerca del hígado, pero es un tumor de las vías biliares, con obstrucción de las vías biliares por aplastamiento de estas vías. ¿Y cuál es la etiología? No, es un tumor prácticamente porque el paciente tiene predisposición a desarrollar Es decir, cáncer. no hay ninguna causa predisposición. No hay ninguna causa que te diga es hereditario, ni es por algún alimento, Bueno, ni es por el alcohol, ni nada de esas Bueno, cosas. los tumores tienen una parte que puede ser hereditaria, ¿de acuerdo? Pero generalmente el Klatskin es porque el paciente tiene predisposición genética a desarrollar Eso es de vías biliares. Y de las que no son, y la del parénquima hepático. La del parénquima hepático podemos tener tumores primarios por hepatitis C o hepatitis B o por una cirrosis hepática por alcohol, o podemos tener también desarrollo de tumor hepático por otras enfermedades autoinmunes. Bien, doctora, háblenos de la hepatitis C. ¿Qué es hepatitis C? Pues la hepatitis C es la infección de la masa hepática por el virus de la hepatitis C. Es un virus que, como mencioné anteriormente, se transmite principalmente por transfusiones de sangre, procesos quirúrgicos con instrumentos no bien esterilizados, por tatuajes, las personas que comparten agujas para uso de drogas endovenosas. Es una enfermedad que cronifica, y al cronificar puede llevar al paciente a aumentar el proceso fibrótico del hígado, esta fibrosis seguir su progreso y llegar a cirrosis hepática, y esta cirrosis ya presentar descompensaciones propias como son acumulación de líquido en el abdomen, que es la citis, edema de los miembros inferiores. ¿Por qué hay edema en las enfermedades del hígado? Porque hay una hipertensión portal, aumenta la presión dentro de la vena porta del hígado, se produce un desequilibrio y entonces hay acumulación. ¿Y qué es lo de que líquido. sale? ¿Qué líquido es que sale? No es un líquido. El plasma, ¿eh? Sí, hay plasma, hay mucha albúmina, entonces se acumula a nivel de... ¿Por de qué los hepáticos espacios. tienen una barriga grande y llena de venas? Porque las arañas vasculares, que así es como se llaman las venas, también se producen porque cuando aumenta la presión de la vena porta, todas las demás ramas que se desencadenan de esa vena también aumentan de tamaño. Siempre que hay aumento de abdomen, hay ictericia, se ponen amarillas la gente. No necesariamente, porque la ictericia ya es cuando la masa hepática como si deja de funcionar, no hay una verdadera conjugación de la bilirrubina y aumenta en sangre. Nos piden pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico del hígado graso y cuál es el pronóstico de la hepatitis C? Bueno, son pronósticos totalmente diferentes, porque el hígado graso como tal realmente clínicamente no tiene ninguna importancia siempre y cuando no haya una esteatohepatitis establecida. O sea, tiene que haber elevación de las transaminasas, afectación de la función hepática por causa del hígado graso. Pero teniendo hígado graso con función hepática normal, no pasa nada. El pronóstico es muy bueno. Ahora, en la hepatitis C, si no se cura, si no se trata, este paciente puede evolucionar. Antes de entrar en la hepatitis C, que yo quiero que usted hable un poquito más. En el hígado, cuando le llega un paciente que tiene hígado graso, ¿qué usted le recomienda para que no se preocupe? Pues le explico en qué consiste el Ya, hígado ok, graso. ya sabe que eso no mata. ¿Qué usted No, tiene que hacerse controles de analíticas cada 6 meses y una sonografía abdominal control. Y si no, ¿eso camina para dónde?
No, no es que camine. Para algo usted le hace la analítica. Para yo tener un control de que ese hígado graso no ha ido en aumento y no ha producido inflamación de la masa hepática. Por eso lo que se le recomienda es que cambie su estilo de vida, que camine, que haga ejercicios y que lleve una dieta balanceada. La hepatitis A es curable. Sí. La C es curable. Sí. Se cura. Se cura. Actualmente incluso acabamos, la Dirección Nacional de Drogas y Farmacias acaba de autorizar la introducción al país del Cimeprevir, que es el olicio. Este es un antiviral que aumenta significativamente las tasas de ¿Qué curación. diferencia hay antiviral y vacuna? Bueno, la hepatitis C no tiene vacuna. Entonces, como no tiene vacuna, se tienen que utilizar antivirales. Eso es lo mismo del SIDA, que hay antivirales. Exactamente. Con la diferencia de que esos antivirales del SIDA controlan, no el SIDA, porque ya el SIDA es un síndrome con muchas complicaciones en sí, pero controla el VIH, que ya sería diferente. ¿Hay una VIH relación entre VIH y hepatitis C? No, pueden coexistir. No es que exista una relación. Pero hay alguna en lo anatómico, en la lesión, en la enfermedad, No, algo se parece. No se parecen en nada. Lo único es que el paciente que tiene hepatitis C concomitantemente con infección por el virus del VIH puede evolucionar mucho más rápido la fibrosis hepática y posteriormente a cirrosis. Bien, doctora, ¿los hepatólogos son gastroenterólogos? Sí, por supuesto. Tenemos que ser primero gastroenterólogo y posteriormente hepatólogos. Y se quedan en el hígado entonces, ¿verdad? ¿O hacen de todo? Yo hago las dos cosas. Hace todo. Bien, doctora, la hepatitis C, ¿hay esperanza de vacuna? No. ¿Por qué usted es tan categórico? Porque la genómica del virus no lo permite. Cuando hablo de genómica es la característica del virus como tal, no permite que se realicen vacunas. Es lo mismo, por ejemplo, que la hepatitis B. La hepatitis B no se cura. Sí, y tiene vacuna, ¿eh? Tiene vacuna. Por tanto, si tu vacuna, que esa es la importancia de prevenir, si el paciente está vacunado, está cubierto. No podrá tener infección posteriormente. Pero si ahora, le da... inmediatamente, si le da y no cura espontáneamente, que solamente lo hace menos del 5% de la población infectada, si no cura espontáneamente, cronifica, y si cronificó, pues no cura. Se puede controlar. O lo controla tu propio cuerpo, ¿de acuerdo? Que sería el portador inactivo, o se controla a través de antivirales. Usted habló mucho de controles. De todas esas 5 hepatitis, ¿cuáles son incurables y fatales? Bueno, es decir, que no hay forma de vivir más. No, vamos a ver, ninguna. O sea, todas se pueden controlar, todas se pueden curar y el hígado se puede trasplantar. O sea que realmente no es que sean fatales, sino es que si el paciente no lleva los seguimientos correctos, si es un paciente que no se hace los estudios pertinentes y no sabe que tiene la infección, porque eso es otra cosa. Esas hepatitis que cronifican son asintomáticas. El paciente no tiene síntomas y como no tiene síntomas no se hacen los chequeos que le corresponden. Entonces, cuando viene a nosotros ya es un paciente que prácticamente ha evolucionado a una cirrosis y si no se trasplanta, pues sí puede llegar a la muerte. Bien, doctora, cuando un paciente lego que no tiene ninguna información le dicen, usted tiene el hígado inflamado y no necesariamente hepatitis, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser que sea un paciente que consuma alcohol, puede ser un paciente que tenga una esteatohepatitis, puede ser un paciente que tenga otras enfermedades del hígado que no son hepatitis, como las enfermedades autoinmunes, o puede ser un paciente que tiene una hipertransaminasemia, que es elevación de las transaminasas sin una causa que la esté justificando. ¿Qué en un hígado sano, qué ayuda a una digestión? La digestión. Una persona que diga, caramba, yo no digiero bien el alcohol o yo no digiero bien las grasas, ¿es por problema hepático? No necesariamente, puede ser también por un trastorno pancreático. Entonces, cuando tú puedes tener... ¿Y el páncreas no es solamente azúcar? No, el páncreas también a veces diluye... Tiene las enzimas. Exactamente. Bien, doctor, usted va a tener que venir todos los días porque hay muchas preguntas. No, yo estaría encantada. Bien. Si no me dejan esperar más otra vez, yo vengo todos los días. No, el que está triste es el doctor Hanna, que no tuvo oportunidad de estar aquí. Si me permite, doctor Hansen, yo quiero llevar una información a la población un poquito rápido.
y es que quiero que la población sepa que actualmente contamos en el país con tratamientos antivirales para la cura del virus de la hepatitis C, que son medicamentos. Actualmente, como acabé de decir anteriormente, se ha introducido el Olicio, que en combinación con otro antiviral se puede dar al paciente más del 95% de cura de la enfermedad, y con un paciente curado, pues es un paciente que no va a evolucionar y que no va a necesitar, de hecho, un trasplante de hígado. Doctora, en orden de frecuencia, no de gravedad, ¿cuál es la más común enfermedad del hígado en República Dominicana? Las más comunes son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, lamentablemente. ¿Y cirrosis? Bueno, la cirrosis ya cuando siempre son por efecto de esas cosas. Generalmente, pero también tenemos cirrosis por alcohol. Bien, doctora, vamos a darle las gracias y vamos a terminar preguntándole por los trasplantes. ¿Hay muchos trasplantes en República Dominicana? Bueno, actualmente el Hospital General de la Plaza de la Salud lleva 40 más o menos, de 35 a 40 trasplantes. ¿Ya hecho? Sí, con ¿totales una o tasa parciales? de sobrevida altísima, muy buena, una evolución excelente de los pacientes. O sea que ese programa va muy bien. ¿Ese programa de los japoneses en el Luis Eduardo Álvarez existe todavía? ¿De gastroenterología? Sí, sí, por supuesto. ¿Y ahí se hace trasplante de hígado? No es en el centro de gastro per se, pero Secanot. creo que Secanot sí ya está Bien. montando la estructura para eso. Una persona que por una agresión o un accidente sufra algún tipo de lesión directa física en el hígado, ¿tiene posibilidad de recuperación o eso le puede traer alguna complicación más adelante? Bueno, va a depender del tipo de lesión que haya recibido. Un balazo. No, bueno, porque la masa hepática es como una esponja, ¿verdad?, que pesa. Si entra la masa hepática sin afectar las vías biliares intrahepáticas, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y también si, por ejemplo, la bala entra y se puede accesar a esta parte, pues se puede hacer un proceso quirúrgico. Pero todo va a depender de si la entrada de la bala afecta partes muy importantes del hígado. Bien, doctora, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y le prometemos a los amigos que no hemos podido pasarle sus preguntas que va a haber un próximo programa. Gracias, doctora. Kenia Torres, que se encuentra en el AIBAR y en el Hospital de la Plaza de la Salud. También tiene consultorio. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.